queridos hermanos, en el trabajo, en la oración, en la vida de todos los días, en el seminario, estos días son días particularmente de alegría, de fiesta. Es el momento en el cual es como si festejáramos el nacimiento de nuevos hijos para Dios, para la Iglesia, hijos de María en el sacerdocio. Es el momento en que todo el trabajo, toda la oración, todo el esfuerzo y la colaboración, no solo de los sacerdotes que tenemos la responsabilidad en el seminario de la formación de los nuevos sacerdotes, sino de todas aquellas personas que de una manera o de otra colaboran con su oración, con su aporte económico, material, con su trabajo, con su apoyo, con su consejo, con su simpatía. Digamos, todos en este momento podemos alegrarnos por esos frutos en los cuales cada uno, de acuerdo a aquello que Dios le pedía, de acuerdo a su generosidad, ha puesto su esfuerzo, ha puesto su granito de arena. Y los frutos son abundantes, son muchos, esperemos que sean buenos, son frutos nuevos también. El Santo Padre decía, hablando a los sacerdotes en Francia, a los obispos, decía que había una cosa que le preocupaba, y era que entre los obispos, que entre el clero, o sea, la visión del clero en Francia, veía muchas cabezas canosas, es decir, la edad promedio del clero era una edad muy alta y no aparece el renuevo, no aparece el relevo. El Papa a eso le preocupaba como uno de los signos de la crisis. Creo que el fenómeno entre nosotros es precisamente al revés, salvo algunos pocos ancianos que andamos por los 50 años. Uno lo podía ver ayer, por ejemplo, en la catedral. La inmensa mayoría de los sacerdotes son sacerdotes jóvenes, o sea, nuestro promedio de edad debe ser un récord en muchas diócesis y en muchos países del mundo. En fin, eso puede tener sus problemas, pero los problemas que tiene la juventud, como decía alguien, se arreglan con el tiempo. En cambio, ese empuje, ese impulso, esa sangre nueva es algo que tiene que darnos esperanza. Nos acusan de mirar al pasado, precisamente no, estamos mirando al futuro. No somos guardianes de ruinas ilustres, somos semilla de iglesia, somos semilla de iglesia, semilla de la presencia de Cristo ayer, hoy y siempre, y mañana. No somos los últimos del pasado, somos los primeros del mañana. No somos retaguardia, somos vanguardia. Y eso creo que es algo que se expresa en este surgimiento de juventud, en este llamado que Dios hace, en estos jóvenes que quieren ser sacerdotes y que quieren serlo en serio, con todas las exigencias del sacerdocio, fieles a lo que es la tradición de 2000 años de la Iglesia, pero mirando también hacia adelante, hacia un mundo que hay que conquistar, hacia un mundo que hay que impregnar con el Espíritu de Cristo, hacia un mundo que hay que santificar. Y en estas circunstancias es obligada la reflexión sobre el misterio del sacerdocio. Decimos sobre el misterio porque al sacerdocio y al sacerdote no se lo entiende, si se lo mira como hacen muchas veces los hombres, como hace la prensa cuando toca los temas de iglesia, si se lo mira con ojos humanos. Cristo instituyó juntos la Eucaristía y el sacerdocio. Y si la Eucaristía es aquí en la tierra el misterio por excelencia, el misterio de fe, si es algo delante del cual todos los sentidos se encuentran impotentes para comprenderlo y solo lo pueden penetrar los ojos del alma iluminados por la luz de la fe, también es un misterio el sacerdocio que está tan íntimamente ligado a la Eucaristía. Y también es algo que no se puede entender con criterios humanos, con criterios sociológicos, con criterios temporales. Pero cuando reflexionamos sobre lo que el Señor nos dice, podemos penetrar de alguna manera y un poco en este misterio, con la ayuda, con la gracia de Dios. Y como reflexión sobre el sacerdocio quisiera traer algo a colación de lo que ayer decía en la catedral nuestro obispo, Monseñor Krug, y siguiendo también palabras del Santo Padre. Monseñor insistió en que el sacerdote es consagrado, es decir, en el aspecto de sacro que tiene el sacerdote, en el aspecto de consagración que tiene la ordenación sacerdotal. Y
Decir que es consagrado, decir que es algo sacro, decir que es algo sagrado, significa, como lo decía ayer Monseñor, que es de Dios y que es solamente de Dios. Monseñor ponía dos ejemplos que yo suelo poner en las primeras misas porque es lo más claro que puede ser ver esta diferencia, ¿no es cierto? El del templo y el del cáliz. El templo, aunque esté construido con los mismos materiales que cualquier otro edificio, que cualquier otra casa, ¿no?, que el comedor o la cocina que estamos construyendo allá, son los mismos materiales que se usaron para construir la capilla. Sin embargo, es sacro, es consagrado, está dedicado para el culto de Dios, está dedicado para ser el espacio sagrado de la presencia del Señor en la Eucaristía, de la presencia que se actualiza en cada misa y de la presencia permanente del Señor en el sagrario. Está consagrado para Dios, para el encuentro de los hombres con Dios, está consagrado para la oración. Y entonces, aun cuando en su aspecto material no hubiera nada visible que haga sensible este carácter de sagrado, sin embargo, cuando lo miramos con los ojos de la fe, a nadie se le ocurriría utilizar una iglesia como un galpón, a nadie se le ocurriría utilizar una iglesia, qué sé yo, como un salón de baile, aunque a veces se las utiliza como algo parecido. Pero bueno, eso es otra cosa, es una profanación precisamente. Es hacer profano lo que es sagrado, lo que está consagrado a Dios. Lo mismo decía Monseñor del cáliz. El cáliz puede ser una copa como cualquier otra, a lo mejor un poco más rica, con una forma en particular, pero no es una copa como cualquier otra. No está hecha para tomar vino en un asado, está hecha para la sangre de Cristo. Está consagrado solo para la sangre de Cristo. Y lo mismo pasa con el sacerdote, tomado entre los hombres, pero es consagrado, es decir, solo para Dios. Solo para Dios y todo para Dios. Y este carácter de consagrado que recibe de una manera particular en la ordenación sacerdotal, lo recibe de algún modo como una semilla, como en el bautismo recibimos con la gracia la vida divina. Pero ¿cómo la recibimos? La recibimos como una semilla, como algo que tiene mucho de potencia, que es virtual. El niño recién bautizado tiene fe, tiene esperanza, tiene caridad, tiene la gracia de Dios. No es capaz, sin embargo, todavía de realizar actos de fe, de esperanza o amar en la caridad. Lo irá haciendo a su tiempo. Y cuando lo haga, se irá actualizando aquella vida divina en él e irá creciendo. Es una semilla que tiene que crecer. Es decir, el niño tiene que aprender a medida que va creciendo a vivir de acuerdo a su condición de hijo de Dios para que la vida divina en él se desarrolle y se haga plena. Lo mismo pasa con el sacerdote. Ha sido consagrado, es decir, entregado todo para Dios. Esa es su condición ontológica, podríamos decir así. Sin embargo, aquella nueva condición que tiene, aquel carácter, aquello que está impreso en su alma, aquella transformación misteriosa que se ha producido por las palabras y por la imposición de la mano del obispo, por la acción del Espíritu Santo, aquello tiene que ir llenando toda su vida. Es sacro, es decir, solo para Dios. Pero el sacerdote tendrá que luchar y trabajar cada día para que su vida se vaya a sacralizar, es decir, para que Cristo vaya viviendo en él, para irse identificando con Cristo, para que su condición de sacerdote penetre todos los actos y todos los momentos de su vida. El sacerdocio no es un segmento, el sacerdocio no es solamente un espacio o un pedazo en la vida. En ninguna de las acciones del sacerdote, como lo decía ayer Monseñor, siguiendo al Santo Padre, deja de ser sacerdote, aun cuando no sean acciones propiamente sacerdotales. En ninguno de los momentos de la vida el sacerdote no es como un funcionario, el sacerdote no puede ser como un empleado que desempeña su función durante un horario y después de desempeñar su función o su trabajo en la fábrica, en la oficina, en la empresa, entonces se despreocupa. El sacerdote no es un funcionario a tiempo más o menos pleno, más o menos reducido. Es sacerdote en todos los momentos de su vida y tiene que procurar ser sacerdote en todas sus acciones. No es un empleado de Dios que atiende a horario fijo y que después deja su sacerdocio de costado. Y eso lo tiene que ir penetrando, lo tiene que ir haciendo de Dios en todos los momentos de su vida.
tiene que llegar hasta las fibras más íntimas de su ser. Toda su vida y toda su conducta tiene que irse conformando con aquella nueva realidad que ha recibido, con esa condición de consagrado, es decir, porque es sacro, porque es consagrado, tiene que ser santo. Sed santos, como yo soy santo, dice el Señor en el Antiguo Testamento, y Cristo nos dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es cierto que es un llamado a todos los cristianos, el llamado a la santidad, el llamado a imitar la perfección divina, pero si lo es para todos los cristianos, de una manera particular lo es para el sacerdote que de una manera particular está identificado con Cristo y tiene que procurar que todo su ser, su manera de pensar, los sentimientos de su corazón, los pensamientos de su cabeza, sus acciones, todo su ser se conforme con Cristo, ir desapareciendo para que sea Cristo el que crezca en él. Y no solamente es sagrado, sacro, sino que es sacralizador y santificador. Tiene que comunicar esa gracia que ha recibido. No la ha recibido para él, sino que la ha recibido para, como Cristo, iluminar a los hombres con la palabra, ser maestro, y para santificar a los hombres, comunicándole la gracia principalmente a través de esos canales de riego de la gracia que la hacen crecer, que son los sacramentos, lo que está en el centro del sacerdocio. La palabra de Dios, pero la palabra que prepara para la gracia que recibe en los sacramentos. El sacerdote sacraliza, es decir, consagra. El sacerdote santifica. Y empieza esto en la comunicación de la palabra. Cuando el sacerdote anuncia y proclama, sobre todo en la Santa Misa, el Evangelio, la palabra de Dios, es Dios que habla con palabras humanas. Es el Verbo. Así como el Verbo en la historia se hizo carne, también cuando se anuncia con palabras humanas la palabra de Dios, de alguna manera se está produciendo allí una encarnación del Verbo. El sacerdote anuncia una palabra que no le pertenece, una palabra que lo trasciende, una palabra que no es suya. Por eso tiene que decir al final del anuncio de la palabra, es palabra de Dios, es palabra de Cristo. Él es un instrumento. Él es un comunicador de la palabra. Por eso tiene que serle fiel, por eso tiene que custodiar, transmitirla, pero transmitirla con fidelidad. Por eso no puede aguarla, por eso no puede rebajarla, por eso no puede predicar un evangelio para el gusto de los hombres, un evangelio acomodado a las modas, a las corrientes, a las ondas del tiempo. Tiene que predicar el evangelio con todas sus exigencias. Tiene que predicar, como decía el mismo San Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado, aunque la cruz vaya a contramano de un mundo donde lo que importa es el hedonismo, la vida fácil. Sacraliza en la palabra, en esa palabra que anuncia que hay que recibirla, como dice San Pablo también, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. El sacerdote, porque ha sido consagrado, tiene también que consagrar al mundo. Hay en esta consagración del mundo una función particular, una misión particular que corresponde a los laicos. Los santos padres han señalado eso. Ha indicado el Papa muchas veces la función del laico apóstol, lo indica el concilio, la consagración del mundo, en todos aquellos aspectos donde el laico hace presente la Iglesia, en la vida familiar, en la vida social, en la vida económica, en la cultura, en el arte, en la política, en todos los órdenes. Tiene que consagrar al mundo. Y eso es el sacerdocio de Cristo que de alguna manera real, aunque esencialmente distinta, se realiza o se refleja en los laicos. Pero los laicos pueden consagrar al mundo precisamente porque su esfuerzo apostólico recibe la comunicación de la gracia y la comunicación de la palabra a través del sacerdote. Y el sacerdote consagra al mundo cuando ejerce el poder de bendecir la mesa, el bendecir una casa, el bendecir un aula, el bendecir las herramientas de trabajo. Es el pedir la bendición de Dios para que todo aquello esté al servicio de Dios, para que todas las actividades del hombre, para que el trabajo del hombre, para que la vida social del hombre, para que la vida cultural del hombre se impregne, no solamente del Evangelio, sino del Espíritu de Cristo, para que todo eso sea medio de santificación, para que Cristo reine en todas las cosas, para que todas las cosas estén sometidas a Cristo y Cristo pueda someterlas al Padre. Y el sacerdote está allí, consagrando, santificando,
también si es necesario, como lo decíamos, a contramano de un mundo que marcha por el camino de la desacralización, que marcha por el camino incluso de la profanación de las cosas más santas y más sagradas. A contramano de esa corriente nosotros tenemos que santificar, que hacer santo, que hacer sacro, que consagrar a Dios, que bendecir todas las actividades de los hombres para que estén a su servicio. Y sobre todo, el sacerdote que es sacro, que es consagrado, ejerce este poder divino en la consagración. Ya señalamos la identificación que existe entre el sacerdocio y la Eucaristía. Fueron instituidos juntos. Cuando el Señor quiso quedarse entre nosotros, Él ya había cumplido su misión, ya miraba a lo que iba a acontecer en las próximas horas, la muerte, la resurrección, y luego iba a volver al cielo de donde había venido. Quiso quedarse entre nosotros y entonces inventó ese sacramento grande, ese misterio inmenso de fe y misterio inmenso de amor que es la Eucaristía. Para quedarse entre nosotros no se le ocurrió nada mejor que quedarse escondido bajo las apariencias del pan y del vino. Locura sublime del amor infinito de Dios, porque solamente al amor infinito de Dios se le pudo haber ocurrido una cosa así. Y entonces, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Pero eso sigue a esas palabras que transforman el pan y que transforman el vino, a eso sigue el mandato. Haced esto en memoria. Es decir, al darles el mandato, Cristo consagra, Cristo ordena, sacerdotes a los apóstoles. Cristo les da el poder de consagrar la Eucaristía para que su presencia se prolongue a lo largo de toda la historia y para que su presencia se extienda a todo lo ancho del mundo. Es lo que está en el centro y en el corazón del sacerdocio. Porque todo lo que uno puede consagrar, todas las actividades humanas que uno puede bendecir, todas las palabras de Dios que uno puede anunciar, toda la gracia que uno puede comunicar a través de los sacramentos, todo el perdón que uno puede dar en la confesión, todo eso tiende hacia un centro. ¿Y ese centro cuál es? Ese centro es la Eucaristía, donde Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente. No hay cosa más sacra y más santa que el sacerdote pueda hacer. Todos los otros sacramentos nos comunican la gracia de Cristo, pero la Eucaristía nos comunica al mismo Cristo, verdadera, real y sustancialmente presente. Esa es la misión central del sacerdote. Construir con su palabra, con esa palabra y con el poder de Dios, el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, para ir construyendo el cuerpo místico, el cuerpo misterioso de Cristo en la Iglesia. Y por eso mismo, porque el sacerdote es consagrado, sacro, y porque es sacralizante, consagrador, también el sacerdote tiene que identificarse con el sacrificio de Cristo. ¿Y dónde se identifica más particularmente con el sacrificio de Cristo? Sino en la Santa Misa, en la Eucaristía. También allí se realiza ese sacerdocio, ese misterio del sacerdocio. También allí tenemos una orientación para entender ese misterio. Cuando en el ofertorio el sacerdote ofrece, él tiene que ofrecerse junto con la ofrenda. El sacerdote ofrece y el sacerdote tiene que ofrecerse a sí mismo. Y en esas hostias que son pan todavía, pero que han sido separadas y preparadas para dejar de ser pan y para ser el cuerpo de Cristo, allí aparece también el carácter sacro del sacerdote, que es separado, elegido y separado de entre los hombres para ser ofrecido a Dios. Y luego, en la consagración se produce la transubstanciación. El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, para ser cuerpo y sangre y alma y divinidad de Cristo. También el sacerdote tiene de alguna manera que transubstanciarse, es decir, cuando se ofrece en sacrificio, tiene que sacrificarse, tiene que morir como murió Cristo en la cruz, tiene que morir a sí mismo, morir al pecado, morir a sus propios gustos, morir a sus propias inclinaciones, morir a sus conveniencias, morir a sus comodidades. Dejar de ser él para ser Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. En ese sacrificio, el sacerdote es sacrificador, pero el sacerdote es también víctima que se sacrifica, víctima que se ofrece, víctima que muere. Y solamente por eso,
porque el sacerdote, como las hostias del ofertorio, es separado de entre los hombres y es consagrado, es decir, ofrecido para que viva solamente para Dios. Y porque el sacerdote, como en la consagración tiene que transubstanciarse, morir para que viva Cristo en él, solamente por eso el sacerdote puede darse a los hombres. Luego del ofertorio, luego de la transubstanciación, de la consagración, viene la comunión. Cristo se sacrifica, pero el sacrificio es el que abre el camino para el banquete. El sacrificio de Cristo es el que permite que Cristo se entregue como alimento a los hombres. Precisamente porque el sacerdote es separado entre los hombres y porque tiene que morir a sí mismo para que Cristo viva en él, el sacerdote puede darse y entregarse a los hombres, porque entonces lo que está entregando a los hombres no es su propio ser y su propia persona, o su propia personalidad o sus propias ideas, sino lo que está entregando a los hombres es Cristo. Está entregando a los hombres a Cristo, está entregando el alimento que es Cristo, el alimento de la palabra de Dios, el alimento de la Eucaristía, el alimento que es su propia vida, porque es sacrificado, el sacerdote tiene que ser comido. Su vida es para los demás, ya no tiene que vivir para sí mismo, sino para Cristo, y porque vive para Cristo, para los hombres, para que todos los hombres puedan vivir en Cristo. Pensemos un poco en esto, pidámosle al Señor que nos ayude a entenderlo, pidámoselo de una manera particular en este tiempo de advenimiento, del Adviento en el cual nos preparamos para la Navidad. Pidámoselo a la Santísima Virgen, que nos ayude a penetrar, a comprender, a apreciar el sacerdocio y a los que somos sacerdotes, nuestro propio sacerdocio, y aquellos que se encaminan para irse preparando, ¿no?, para esa ofrenda, para esa consagración, para esa muerte, para esa entrega, para ese darse. La Virgen es comunicadora de Cristo. La Virgen es el templo sacro donde el Señor se hizo presente. Como en la Eucaristía, en el seno de María, Cristo estuvo presente verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. La Virgen fue formando a Cristo en sus entrañas para comunicar a los hombres a Cristo. La Virgen estuvo unida al sacrificio de Cristo hasta el momento trágico y supremo al pie de la cruz. La Virgen nos comunicó a Cristo. Y aquella misión de María en la historia, María Madre de los sacerdotes, es también de algún modo la misión del sacerdote. La misión del sacerdote es ser padre y madre al mismo tiempo, como lo decía San Pablo. San Pablo, mirando a aquellos a los cuales les había comunicado la verdad y la gracia de Cristo, decía: hijos míos a los cuales los he engendrado con dolores de parto. Como la Virgen dio a luz a Cristo en la historia, así el sacerdote tiene que ser padre que haga nacer a Cristo en las almas de los hombres. Tiene que ser la prolongación, el instrumento para la prolongación del Adviento, de la venida de Cristo, de esa venida de Cristo que no permanece o pertenece solamente al pasado, sino de esa venida de Cristo que se actualiza cuando se proclama su palabra y que se actualiza de una manera particular cuando se consagra el pan en la Eucaristía, y que se actualiza cuando Cristo va naciendo por la gracia en el alma de cada uno de aquellos que pasan del pecado a la gracia, en la conversión, en la confesión. Cristo nace en las almas y el sacerdote es instrumento para ese nacimiento de Cristo en las almas. Por eso el sacerdote renuncia a lo que es la paternidad humana, no para encerrarse en el egoísmo, no para renunciar a aquellos dos fines del matrimonio, que son la fecundidad y que son el amor mutuo. Es para ser fecundo, ciertamente. Si el sacerdote renunciara a ser padre, a ser fecundo, por egoísmo, para ser infecundo, no tendría razón de ser su misión. Pero renuncia a ser fecundo según la carne para ser fecundo, para ser padre de innumerables hijos espirituales según el Espíritu, en la comunicación de la vida divina. Y el sacerdote renuncia a la particularidad de un amor humano bueno, legítimo, santo. La Iglesia lo bendice con un sacramento para que su amor sea universal, no para dejar de amar, no para encerrarse en el egoísmo, sino para amar de una manera nueva, para amar de una manera superior. Y de esa manera sigue haciendo nacer a Cristo, sigue haciendo venir
a Cristo y sigue preparando aquella segunda venida para la cual la Iglesia nos llama a prepararnos en este tiempo de Navidad. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a amar como ella, que nos ayude a ser como ella comunicadores de Cristo, que nos ayude, sobre todo ella que dijo: soy la esclava del Señor, a nosotros que queremos ser sus esclavos, a realizar lo que es la esencia misma de la esclavitud. No tener una voluntad propia, sino identificar nuestra voluntad, todo nuestro querer, con lo que María quiere, sabiendo que lo que María quiere es lo que Dios quiere. Identificar nuestra voluntad y nuestro querer con el querer divino, esa es la forma más alta de amor y esa es la forma en la cual podemos estar seguros en el cumplimiento de nuestra misión.